Ay, este ascensor parece averiado. Por favor, portador, actúe dentro de la novela del elegido del destino. Derrota al protagonista. Si tienes éxito, recibirás una recompensa misteriosa del sistema. Si fallas, serás eliminado para siempre. Te deseo buena suerte en tu camino. ¿Qué es esto? ¿Acaso estamos grabando una película? Andrés Ramírez. Ustedes, familia Ramírez, abusan de su poder. No es cierto. Estas frases, ¿por qué me suenan tan familiares? Oye, espera, no tan rápido. En fin, la cosa es así, sin más. He caído dentro de una novela. Y caí justo en el cuerpo de un villano idiota. Y encima me toca enfrentar al elegido del destino. Un tipo con aura de protagonista por todos lados. De verdad, qué mala suerte la mía. ¿Te atreves a atacar a los Ramírez? ¡Ataquen! Quien se acerque en un instante, le aplastaré la cabeza. No. Amigo, ten piedad. Hablemos. ¿Ahora te acobardas? ¿No decías que me romperías las extremidades? Si me dejas respirar, te juro que te mato. No, amigo, hablemos. Perdón, no te reconocí. Oye, haz esto. Pide lo que quieras. Te lo prometo todo. ¿Ah, sí? ¿Y si te pido que rompas el compromiso con Lucía? Que Andrés rompa el compromiso. Eso es una locura. ¿Quién no sabe que Andrés ama a la señorita Mendoza a morir? Exacto. El joven Ramírez la ama tanto. Ha peleado por ella tantas veces. Y ofendido a muchos. Ya casi se casan. ¿Cómo va a renunciar así? Lo rompo. ¿Solo es romper el compromiso? Lo rompo ahora. Ahora mismo. ¡Basta! Lucía, haz que este tal Ernesto suelte al joven Ramírez. Papá, ya te lo dije. Solo amo a Ernesto. Esta boda, la cancelo. ¿Tú de verdad la cancelarás? ¿Podrías dejarme pararme para hablar? Ernesto. Si intentas algo, te arruinaré. En la novela, este tipo se lastimó por ser arrogante. Mejor no arriesgarme. Ernesto, tranquilo. Lucía es solo una mujer. No vale la pena arriesgar mi vida. ¿Qué dijiste? Disculpen. En nombre de los Ramírez, anunció que mi compromiso con Lucía se cancela oficialmente. ¿De verdad se cancela? ¿Cómo se cancela así de repente? Sabes lo que te conviene. Pero... ¿cómo se cancela a partir de hoy? Los Ramírez cancelan toda ayuda financiera al Grupo Mendoza, los proyectos y recuperan los millones del dote. Andrés, eres descarado. Es venganza. ¿Descarado? Si no fuera por los Ramírez, el Grupo Mendoza ya habría quebrado. Ahora que cancelamos el compromiso ya no tenemos nada que ver. ¿Por qué permitiría que su familia siga chupando sangre? Tú. Ernesto, el compromiso que pediste ya lo cancelé. Ahora yo y el Grupo Mendoza ya no tenemos nada que ver. Si cancelo los proyectos con ellos, no tendrás ningún problema, ¿verdad? Es asunto de los Ramírez. No es mi problema. Al fin nos libramos de este desastre. ¡Alto! ¡Ernesto! Arruinaste el trato de las familias Ramírez y Mendoza y ahora quieres llevarte a mi hija. ¿Crees que puedes irte así como si nada? ¿Qué quieres? Si el joven Ramírez cancela la boda, lo aceptamos. Pero esto es tu culpa. A menos que puedas pagar por Lucía los 10 millones del dote del joven Ramírez. Si no, jamás te la llevarás. Papá, ¿cómo puedes hacer esto? Ernesto y yo nos amamos de verdad. Tienes cara para decir eso. Si no fuera por tu capricho, nuestra familia Mendoza no habría llegado a este punto. Pobres Mendoza. Querían aprovechar la boda con los Ramírez. Pero por culpa de Ernesto, se llevó a su hija. Y la familia cayó. Ese tal Ernesto es un desastre. Los Mendoza son una familia ilustre. Para buscar poder, sacrificas a tu hija. ¿No tienes la menor vergüenza?
Cualquiera sabe hablar, a menos que hoy pongas 10 millones de euros. Puedo dar 10 millones de euros. Pero quiero dejarlo claro. Una vez que reciban el dinero, si alguien molesta a Lucía, no tendré piedad. ¡Ja! Si hoy realmente puedes pagar, haz lo que quieras. Ernesto. Tranquila, déjamelo. En la novela, este chico bajó sin un centavo. ¿De dónde sacará 10 millones de euros? Solo le queda buscar a los Murillo. Después de todo, salvó a don Salvador. He leído esta novela 1000 veces. No dejaré que te pongas a lucir. Sí. Abuelo, iré a buscar al doctor Ernesto. Seguro tiene una solución. Ya no. Sé muy bien mi condición. Aunque venga el doctor Ernesto, no podrá salvarme. No te esfuerces. Señor, fui un inútil. Marianita, la boda de los Ramírez, ven mi lugar. Somos del linaje de Murillo. Hay que mantener el respeto. Abuelo, en un momento así, no iré a ningún lado. Me quedo contigo. Niña tonta. Lo sé. Aún piensas en Andrés. Pero ese compromiso ya es pasado. Si no quiere, déjalo. No es su culpa. Solo no fue suerte. Abuelo. ¿Aún no contactan al doctor Ernesto? No contesta. Parece que cambió de número. El señor está muy grave. Si no encontramos al doctor Ernesto, temo que... De verdad no hay nada que hacer. ¿Quién es usted? Por orden del joven Ramírez, vine a ver al abuelo. ¿Andrés? ¿No se casaba con Lucía Mendoza? El joven acaba de cancelar la boda. Al saber que está grave, me envió a avisar. ¿Cómo lo sabe? El joven dice que Ernesto no es buen médico, sino un estafador. ¿Quién es el doctor Ernesto? ¿Quién le da derecho a opinar? El joven también dice que el abuelo empeoró no por la enfermedad, sino por ese jade de sangre. El joven Andrés, ¿cómo sabe de este jade? El joven no solo lo sabe, sino que sabe bien que Ernesto alteró el jade para que la familia Murillo siempre le ruegue. ¿Aló? El joven dice que el abuelo es amigo de los Ramírez y no puede ignorarlo. Por eso pagó mucho para traer. A las manos santas de la nación, don Rogelio. En media hora llegarán los Murillo. 10 millones de euros. Puedo pagar 100 millones de euros. Ernesto, ¿conoces a los Murillo? Son una familia tan rica como los Ramírez. Cualquiera puede decir eso. ¿Por qué debería creerte? Créelo o no, ya lo verá. Que los Mendoza no olviden su promesa. No me equivoqué con él. Qué mujer tan patética. Por celos su familia sufrirá. Se lo merece. ¡Eres un inútil! ¿De qué te ríes? Ernesto es talentoso y tiene contactos. Y es fiel. Y tú solo eres un arrastrado. ¡Tú! Da igual. No perderé el tiempo con esta tonta. El destino de la trama no es una broma. Ernesto, esta obra de teatro, a ver cuánto puede seguir. Ernesto, ¿por qué no contestan? Tranquila, ya les mandé la ubicación. Seguro ya están en camino. Tranquilo. Con el prestigio del hermano Ernesto, ¿acaso los Murillo no lo respetarán? ¿Quién sabe?
Tal vez los Murillo ya vienen en grupo. Joven Ramírez. Andrés, deja de ser tan irónico. Frente a Ernesto, no eres ni la sombra de él. Claro que sí. Solo soy un niño rico, no me comparo con él. Lo que me importa ahora es mi €1.000.000. ¿Cuándo llegará? Tu dinero no te faltará ni un centavo. ¿Escuchaste? Ese dinero para Ernesto no es nada. Cuando lleguen los Murillo, estaremos a mano. No te pases. Después de todo, más esperanza, más decepción. Llegó la familia Murillo. ¡Oh! Ernesto, de verdad trajo a los Murillo. En Ciudad Esperanza, hace años que no se veía un evento así. Los Ramírez están en un gran aprieto. Decían que el anciano estaba muy enfermo. Ernesto, eres increíble. Te dije, hoy, nadie me impedirá llevarte. ¿Lo ves? Eso es influencia. No como ciertos tipos que solo presionan con el dinero de su familia. Calma. El show recién empieza. Su presencia es para mí un gran honor. El show empieza. Qué amable. Y con regalo. La verdad, solo necesito algo de dinero. Oh, dinero. Ah, sí. Ya le dije por teléfono. Yo lo necesito urgentemente. Si me ayuda, le prometo curar su enfermedad. Además, le aseguro una mejor salud. ¿Cuánto decías que necesitabas? Poco. 10 millones de euros. Marianita, dáselo. ¿Qué pasa? Señorita Murillo, ¿qué significa esto? Aún no entiendes. ¿Qué está pasando? ¿No es Ernesto su salvador? La familia Murillo trata así a su salvador. ¿Salvador? ¿Cómo te atreves? Suéltame. La familia Murillo me debe una explicación. Una explicación. Esto. ¿Qué tienes que decir? ¿Se dieron cuenta? Imposible. Es el jade de sangre que le regalé al abuelo. ¿Hay algún problema? ¿Aún te atreves? Te hiciste pasar por médico, le diste jade envenenado para retrasar su tratamiento y estafar dinero. Un estafador que se dice doctor. Bah, tú. Este Ernesto resultó ser un estafador. Qué bien fingía antes. Imposible. Debe ser un malentendido. Si fuera un estafador, ¿cómo el abuelo sigue de pie aquí? Gracias a ti. Si no fuera por el joven Ramírez que descubrió el jade envenenado y llamó al maestro don Rogelio, mi vida ya habría terminado. ¿Qué? Así que fue el joven Ramírez quien salvó a don Salvador. Don Rogelio, el legendario maestro médico. El joven Ramírez apostó alto esta vez. Andrés, esta vez fue gracias a ti. Bien, bien, bien. Otra vez tú, tramando en las sombras. Oye, hermano Ernesto, puedes comer lo que quieras. Pero No puedes decir tonterías. Querías a Lucía, así que rompí el compromiso. Ahora don Salvador está grave. Fui a salvarlo. ¿En qué causé problemas? Me temo que arruinaste el plan elaborado por ciertos buenos negocios. Tú, no puedes difamar a Ernesto. Seguro es un malentendido. Claro. Alguien como el hermano Ernesto, con tanto porte, no parece ser un fra. Tú arruinaste la boda de los Ramírez y Mendoza. Y arrastró a los Murillo. Su pasado seguro es turbio. Con esa actitud de sabio, casi me engaña. Bien. Me lo guardo. Alto, ¿quién te dio permiso para irte? Don Salvador, ¿qué es lo que quieres? Vengan, atrapen a este estafador. ¡Ustedes! Ernesto, te toca hoy. Ojo de sabio. Detecta lo falso. Ve a través de todo. ¿Acaso
Es el legendario... ¡Ojo de sabio! Por lo de tu boda. Perdón por ofenderte. Estos son regalos de la familia Murillo. Tómalos, como disculpa. Típico villano tonto. ¿Acaso le metieron cemento en la cabeza? Deja esta belleza solo para aferrarse a esa tonta de Lucía Mendoza. Señorita Murillo, es muy amable. Esto es lo menos que podía hacer. Gracias a ti. Si no, mi abuelo habría sido matado por el tal Ernesto. Hoy mismo le haré pagar con su vida. Me temo que hoy aún no podrás acabar con él. ¿Qué quieres decir? Según la trama, esa mujer ya debe llegar. Porque sus refuerzos ya van a llegar. ¿Refuerzos? Sí. ¡Llega la familia Cordero! Señores, este Ernesto es amigo de Rebeca Cordero. Por mi bien, ¿hoy podrían dejarlo ir? Hasta la familia Cordero vino. Increíble. Andrés conoce a la heredera Cordero. ¿Cómo supo que vendrían? Rebeca Cordero, la señorita Cordero, una de las mujeres de Ernesto en la novela, y su aliada más fuerte al principio. Señor, Ernesto es muy cercano a mí. Si hoy lo ofendió, yo, Rebeca Cordero, le pido perdón en su nombre. En la novela los Corderos son una familia ilustre y muy discretos. Mejor aprovecho para hacer un favor. Ya que ambas familias se conocen y son amigos, tal vez lo de Ernesto sea un malentendido. Andresito. Además, hoy estamos en casa de los Ramírez. El señor es magnánimo. ¿Cómo podría enojarse por algo tan pequeño? ¿Enojarse por algo tan pequeño? Por eso sugiero que todos terminemos en paz. Bien, hoy haré un favor a Andrés. Mejor imposible. Gracias, Andrés. Él sabe que no quiero enfrentar a los Corderos, pero retirarme en público sería humillante. Por eso dijo eso a propósito, para darme una salida. Tan joven y tan astuto. En el futuro será un gran hombre. Parece que debo buscar la forma de juntarlos, a él y a Marianita. Estos son del Salón Tesoro Celestial, 2 Budas de jade de primera. Hoy los usaré para agradecerle, señor, por su generosidad. ¿Qué le parece? Señorita Cordero, qué detalle. Estos 2 Budas valen cientos de millones de euros. La señorita Cordero es muy generosa. Y para la señorita Mendoza, los 10 millones de euros. Muy pronto haré que se los transfieran a Andrés. 2 Budas de jade y 10 millones de euros. Rebeca sí que no escatima al gastar en ese desgraciado de Ernesto. Es poca cosa. En la subasta de piedras en 3 días, lo recuperaré 10 o 100 veces para la señorita Cordero. Olvidé que este tipo tiene oídos de lince. Supongo que la señorita Cordero vino a verme por la subasta de piedras en 3 días, ¿verdad? Ernesto el joven es un adivino. Nuestra tienda de jade necesita buenas piedras. Hoy vine aquí con la esperanza de que en la subasta de 3 días, Ernesto el joven pueda ayudarme. Fácil. Según la trama, Ernesto en la subasta de piedras en 3 días arrasará y sacará piedras verdes de primera. Además, también es allí donde encontrará el objeto clave que le permitirá ascender al reino celestial, la piedra dragón de jade. Aunque no sé mucho de piedras, ahora tengo el sistema del destino. Ay, Ernesto. ¿En esta vida crees que te harás rico con esto? Verás cómo te destruyo el camino. Oh, por cierto, escuché que al joven Ramírez le gusta apostar. Siendo así, ¿te atreves en la subasta de 3 días a apostar conmigo? ¿Apostar qué? Es simple. Apostamos a ver quién saca la piedra más cara.
Si ganas, haré tu voluntad. Pero si pierdes, tendrás que arrodillarte y disculparte con la señorita Lucía. Además, compensarás a la familia Mendoza. La semana pasada compré todas las piedras de un local, piedras de primera, y gané millones. Si un inútil como tú acepta, en 3 días te haré pasar vergüenza en público. ¿Miedoso? Veo que tienes miedo. El talento de mi Ernesto no es para ti. Ya veo. Solo eres un inútil presumido. Vamos. Espera. ¿Quién dijo que no apostaré? Andresito. Bien, tienes agallas. En la subasta de 3 días, yo te esperaré. Entonces, te verás humillado. Ya veremos. Andresito, no puedes apostar con él. Es Ernesto. Aunque es un fraude, es un experto apostando. Si aceptas, te estás buscando problemas. Tranquila. Temo que en 3 días no nos dejará en paz. Además, con este acuerdo no podremos intervenir. No se preocupen, ya tengo un plan. Pero, entonces, señorita Murillo, ven a animarme. Qué tonto. Marianita, ¿de verdad quieres casarte con Andrés? ¿Qué cosas dices? De nada, nuestra Andrés acabó. Vaya, un juicio. ¿Será ella? Papá, abuelo Salvador. Ah, Andrés. Aunque el rompimiento fue un escándalo, cortar lazos con los Mendoza fue un gran acierto. Exacto. Ahora los Mendoza están en declive. Ayudarlos sería tirar el dinero. Ya que no hay compromiso, tu viejo compromiso con Marianita. Mariana, en belleza y figura, supera a Lucía. Ahora no solo me caso con una rica y bella, sino que tengo el respaldo de los Murillo. Ustedes deciden. Bien, así quedamos. Ya es tarde. Me retiro. Hablen entre ustedes. Lo acompaño. Lo demás lo hablamos luego. Ya es muy tarde. Deberías irte. Andresito, ¿por qué huyes así? ¿Temes que me lo comas? Mi nuevo labial de fresa. ¿Quieres probar? Ay, qué atrevida tan pronto. ¿No es muy pronto? Qué nervioso. Qué sin gracia. No puedo evitarlo. Así que vamos. Tranquilo, hay que ir con calma. Después de casarnos, iremos paso a paso. ¡Ah! Bueno, al grano. En la subasta, ¿cómo piensas lidiar con Ernesto? Ya tengo mis planes. No preguntes más. Ya me informé. Ernesto nunca falla en las piedras. Además, esta vez tiene el apoyo de Rebeca. Si algo sale mal, será difícil arreglarlo. Por suerte, pronto nos comprometeremos. Ya que seremos familia, tus asuntos son los míos. No hace falta, puedo manejarlo solo. Bien, confío en ti. Mi hombre no perdería ante un estafador como Ernesto. Me tienes que llevar contigo. Si por casualidad pierdes, iré a apoyarte. Al menos te ayudaré a hacer trampa. Ay. Tranquila.
Tu hombre no perderá. Es culpa de ese perro de Andrés. Por su culpa, ni me atrevo a volver a casa. Donde quiera que voy, siento que me señalan. No vale la pena enojarse por él. Hoy fue pura suerte que salieran ganando. Al final, ganaremos nosotros. Y la familia Mendoza, tras la feria de piedras de mañana, se darán cuenta de quién es su verdadero apoyo. Tienes razón, Ernesto. Mañana tendrás que darle su merecido. Claro, te lo prometo, que haré la mujer más brillante del mundo y la más feliz. La humillación que sufriste en la boda se la haré pagar 100 veces más. Los Ramírez son solo insectos bajo mis pies. Descansa. Debo ver a la señorita Cordero para arreglar los detalles de la feria de mañana. Si esto sale bien, la familia Cordero será nuestro aliado más firme. Bueno. Entonces no tardes en volver. Andresito, estás de muy buen humor hoy. ¿Tienes tanta confianza? Claro. La alegría te da energía. Hoy la suerte no me fallará. Esmeralda de alta pureza detectada. Pureza del 85%. Jefe, ¿cuánto cuesta? 50.000 euros. No hay regateo. Me la llevo. Andresito, este jade se ve muy común. ¿50.000 euros, seguro? Probemos. ¿Y si hay una sorpresa? Otro idiota que viene a regalar su dinero. ¿Pagar 50.000 euros por basura? ¡Qué tonto! Y rico. Bueno, vamos. Jefe, ¿me puede cortar esto? Joven, esta piedra es basura. No desperdicie su dinero. Ya ves, te lo dije. Tranquila. Probemos. Maestro, desborde un borde. Bien, te daré una lección. 50.000 euros por este desecho. Qué tonto y generoso. Seguro es algún joven caprichoso. Le costará caro. ¡Hay verde! ¡Hay verde! De verdad hay verde. ¡Imposible! ¿Cómo hay verde en este desecho? El sistema funciona. Sí hay verde. Este jade es de buena calidad. Buena materia. Aún puedes subir. Claro. Oye, muchacho. Véndemelo por 500.000 euros. ¡500.000 euros! ¡Vaya! Yo ofrezco 600.000 euros. Es un riesgo no cortarlo todo. Más te vale dármelo. Lo siento. Esta piedra, seguiré cortándola. Joven, ya no tiene mucho margen de subida. Si la cortas más, no la venderás bien. Tranquilo, maestro. Ya sé lo que hago. ¿Ni por 600.000 euros? Te arrepentirás cuando baje. ¡Cállate! ¿Acaso Andresito necesita tu dinero? Hablas como una mosca. Subió, de verdad subió. Si no me equivoco, ¿es un jade de alta calidad? Joven, pagaste 50.000 euros por basura y sacaste un jade de alta calidad. Tienes la suerte de los tontos. Este jade de hielo es muy fino. De primera. ¿Lo vendes por 1.000.000 de euros? ¿Crees que te lo llevo por 1.000.000 de euros? Con este tamaño se pueden hacer muchas joyas. Ofrezco 1.200.000 de euros. Ofrezco 2 millones de euros. Este estafador se alió con los Cordero. ¡Qué desastre! En la novela te uniste a su harén de buena gana. Oí que al joven Ramírez le gusta apostar. Antes no lo creía. Hoy veo que lo subestimé.
y sacas un jade de alta calidad. Señorita Cordero, me halaga. Solo es un pasatiempo. Nada mal. Andrés, 2 millones de euros. Me quedo con esta piedra. Señorita Cordero, si le gusta, claro que se la cedo. Gracias, Andrés. Nos vemos luego en el Salón Tesoro Celestial. Bien. Andresito, eres increíble. Ganaste 2 millones de euros y aún no está lista. ¡Qué suerte tienes! Claro, tu hombre. ¿Cómo no iba a ser genial? ¡Qué par de basuras! Andrés no es más que un niñato. El futuro de nuestro Ernesto es mucho más brillante. ¿Verdad, Ernesto? Oh, Andrés, suéltala. Eres un inútil. ¿Con qué derecho tocas a la señorita Murillo? ¿Qué haces? Te lanzaste así. Me asustaste. Este tipo, ¿acaso al ver que le quitaron a su mujer se volvió loco? Joven Ramírez, solo vine a recordarte. No olvides nuestra apuesta de hoy. Ah, ya sé. ¿Algo más? ¿Tú qué esperabas? ¿Crees que Ernesto vino a robarte a una mujer? Nuestro Ernesto no es como tú, un basurero que acepta de todo. Lucía, no digas más. Este inútil morirá tarde o temprano. Ven conmigo. Te protegeré. ¿Qué haces? Si no logras estafar el dinero de los Murillo, ¿no te rendirás? Señorita Murillo, es un malentendido. ¿Malentendido? En la piedra de sangre para mi abuelo pusiste una maldición y casi mata a mi abuelo. ¿Eso es un malentendido? Señorita Murillo, la enfermedad del abuelo, yo de verdad podía curarla. Faltaba solo el último paso. Fue él, con métodos sucios, quien me robó el mérito. Por eso todos me malinterpretan. Ah, sí. Tienes razón. Ramírez, sobre nuestra apuesta, ¿te atreves a agregar una condición? Si pierdes, serás un buen chico y dejarás a la señorita Murillo. Señorita Murillo, no tema. Yo la salvaré. Ernesto. Tranquila. Tengo la certeza de ganar esta apuesta. Pero solo quiero que vuelva a probar la pérdida de quien ama. Por lo del abuelo, fallé con la familia Murillo. Pero esta vez, déjame salvarte como compensación. Tú y Lucía sí que hacen la pareja perfecta. Están muy enfermos. ¡Cállate! Si eres hombre, acepta mi apuesta. Si soy hombre o no, tendrás que preguntarle a mí. Novia. Inútil. Parece que te rendiste. Señorita Murillo, ve su verdadera cara. Es un inútil. No caigas en su trampa. No. La apuesta sigue. Pero lo que acabas de decir, no lo acepto. Porque... la mujer de Andrés no es un simple mercancía para apostar. Ella es mi tesoro. Es invaluable. ¡Guau! ¡Qué tierno! Parece una telenovela. Andrés es el chico de mis sueños. Ernesto está confundido. Con mi movimiento te insulté y limpié mi imagen. Lucía, me apresuré mucho por vengarte. No te veo como mercancía. Bien. No perderé tiempo. Veremos en el Salón Tesoro Celestial. Bienvenidos a todos. Hoy, competencia de piedras. Reglas simples. Cada uno traerá 3 piedras crudas. Se cortarán aquí. El de mayor valor gana. Solo eres un afortunado. Te atreves a presumir en el Salón Tesoro Celestial. Ni siquiera puedes ver bajo la corteza. Lucía, ¿para qué perder tiempo con un ignorante? Pronto entenderá cuál es la verdadera diferencia. No hables tan pronto. Aún no he empezado nada. Tranquila. Te salvaré sin falta. ¡Tú! Así es, Amida. No te dejes engañar por sus trucos. Te doy que eres muy... Oye. Tranquila. Ya verán. Tienes que ganar. Claro. La verdad, contigo... no eres nadie para mí. Porque tú y yo no estamos en el mismo nivel. Señorita Cordero, elige las piedras. Bien, tiempo limitado.
Adelante. ¡Ja! Competir con este idiota es aburrido. Esa piedra dragón de jade absorberá energía y abrirá un reino secreto. Ernesto ascenderá gracias a ella. Ya que estoy aquí, esta oportunidad hoy te la quitaré. Esta piedra tiene energía. Seguro es de un verde intenso. Un verde intenso común no tiene sentido. No demuestra mi habilidad. ¿Esta energía será un jade raro? Andresito, ¿vas a elegir aquí? ¿No son solo desechos? Señorita Murillo, la diversión de elegir piedras es encontrar joyas ocultas. Además, ¿no te parece que Ernesto ahora pone toda su atención en ganar contra mí? Es muy interesante. ¿Entonces no piensas ganar? Claro que voy a ganarle. Pero comparado con ganar, tengo algo más importante que hacer. ¿Algo más importante? Sí, claro. ¡Vamos! Piedra dragón de jade hallada. Al activarla, obtendrás una oportunidad de otro mundo. Obtendrás una oportunidad del reino celestial. Ernesto, ¿qué haces en la zona de desechos? Las piedras no tienen zona. En los desechos hay cosas buenas. Esta piedra la descubrí primero. ¿Tienes pruebas? Andrés, ¿no tienes vergüenza? Cuando ves que a Ernesto le gusta algo, lo robas. Solo te aprovechas de los demás. ¿Estás ciega? Andresito la tomó primero. Señores, ¿puedo ver esta piedra? Ernesto, ¿te gusta? Aún no. Quiero verla. Pero el joven Ramírez la quiere. Así es. Pero no planeo usar esta piedra en la apuesta. Solo es un gusto personal. Joven Ramírez, ¿me puede decir? No soy experta y no veo en esta piedra su valor. Es de calidad común y muy pequeña. Oye, esta piedra no se ve nada bien. La verdad no se sabe. Algunos jades de alta calidad provienen de piedras de desecho de poca calidad. Señorita Cordero, se equivoca. Simplemente me gustó. ¿Cuántas tonterías? Devuélvemela. Es mi piedra dragón de jade. Mientes descaradamente. Eres un simple copión. Es obvio que quieres robar lo que le gusta a Ernesto. Señorita Cordero, ¿puedo ver la piedra? Rayos, que no se dé cuenta. Si no me la devuelve, no puedo pelear con él. ¿Y qué? ¡Ay! Su aura es muy densa, pero solo en la superficie. ¿Será mi imaginación? Señorita Cordero, ¿se puede cortar? Oye, ¿esta piedra es tuya para cortarla? Prefiero verla tal como es. Ya que ambos quieren esta piedra, entonces compitan de la forma más justa. ¡Ugen! Esta mujer es muy astuta. Ayuda a Ernesto abierta o encubiertamente. Si ofrezco demasiado alto, él seguro notará el secreto de esta piedra. Pero si ofrezco poco, con su apoyo, Ernesto seguro se llevará esta piedra. Bien, no tengo problema. Ofrezco 1 millón de euros. Solo no sé si el joven Ramírez se atreve. Bien, ya que le gusta al hermano Ernesto, claro que se la cedo. Andresito, si quieres esa piedra, te apoyaré con todo. No hace falta, hermano Ernesto. Tómalo. Es un inútil. Ernesto ni siquiera atacó y ya se rindió. Bien, señorita Cordero. Vamos a cortar la piedra. Bien. Maestro, cortela. Empiece por el borde. Andresito. En la obra, la primera vez, Ernesto no halló la piedra dragón de jade. Por suerte, el villano tonto cortó esta piedra, y Ernesto la descubrió.
¿Acaso esta estupidez va a pasarme a mí? Ay. Maestro, ¿qué salió? ¿Es verde supremo? Joven Ernesto, esto es una piedra inútil. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dios mío. 1 millón de euros por una piedra inútil. Qué risa. Ya decía que no tenía nada. Y pelearon tanto por ella. Ernesto, tranquilo. Solo fue un error de vista. Buscaremos otra piedra buena. Vámonos. No puede ser. ¿Piedra inútil? El sistema del destino me avisó. ¿Cómo puede ser inútil? Andresito, ¿qué haces? Dios mío. Qué cerca. Andresito. Vamos. Oye, si eliges al azar, ¿cómo vas a ganar a Ernesto? La forma de ganar está en mi mente. Con la visión del sistema, esta competencia la gano seguro. Vamos. ¿Y bien? ¿Estás seguro? Estas piedras las elegí con cuidado. La probabilidad de Jade es del 90% y él las tomó al azar. Su probabilidad de Jade es menor al 10%. Con tan poca habilidad, ¿te atreves a apostar todo? No te metas. Yo lo mantengo. No como ciertos tipos que solo viven de hombres. ¿A quién te refieres? ¡A ti! ¡Ey! Tranquila, no perderé. El resultado decide. No basta con presumir. Bien, comencemos. ¿Quién primero? Yo. Que el joven Ramírez vea que es ser el mejor. Es verde. De verdad lo es. Es todo jade. Lo sabía. El joven Ernesto es increíble. Gran inicio. Parece que lo de antes fue un error. El joven Ernesto sí tiene talento. Andrés, ¿lo ves? Esto es talento. Exacto. Ernesto es el mejor. No como ciertos tipos que solo presumen. Muy puro. En expos anteriores siempre hay un Jade Supremo. Pero, ¿por qué hoy no he visto ninguno? Quizás estas piedras son malas. Si fueran mejores, seguro habría sacado piezas asombrosas. Aunque no es supremo, ganaste la apuesta. Para el joven Ernesto, también es un gran logro. Oigan. Aún no revisan mi piedra. Con esa actitud de que ya ganaron. ¿Qué está pasando? El joven Ramírez bromea. Risa. A menos que Andrés saque verde imperial supremo. Si no, no tiene caso. ¿Verde imperial supremo? Eso es casi imposible de encontrar. La piedra del joven Ernesto ya tiene mucha pureza. Joven Ramírez, aún puedes rendirte. Si me ruegas, tal vez te perdone. Ernesto, haré que este perrito se arrodille. Solo porque no pudo casarse conmigo. Vengarse de los Mendoza. ¡Qué descarado! Ya lo dije. Hay cosas en las que no hay que celebrar tan pronto. Qué farsante. Hoy te haré perder de una vez por todas.
Es verde. ¿De verdad? No veo bien, pero este color es puro. ¡Salió! ¡Salió! ¿Por qué te emocionas tanto? Es pura suerte. Es la primera. Y seguro no es tan buena como la de Ernesto. Maestro, ¿qué variedad es? ¿Y la calidad? Esto es verde imperial supremo. Es verde imperial supremo. Maestro, ¿seguro que no se equivocó? ¿De verdad es verde imperial supremo? Señor Icardero, he abierto piedras por 20 años y nunca me he equivocado. Aunque esta pieza sea un poco pequeña, estoy seguro de que es verde imperial supremo. Verde imperial supremo. Andresito, eres increíble. Imposible. Ernesto, ¿qué tal? ¿En esta apuesta se considera que gané? Tú no te creas tanto. Tu jade es muy pequeño y no sabemos si es un jade completo. Si es solo un trozo, su valor será menor que el de otros jades comunes. Exacto, Ernesto tiene razón. Si te atreves, ábrelo todo. Bien, ya que Ernesto lo dice, cumpliré tu pequeño deseo. Joven Ramírez, ¿de verdad lo abrirá todo? Ahora es cuando más dinero dará. ¿Y sí? Tranquilo, maestro. Sé lo que hago. Andresito, ¿de verdad lo abrirás todo? Ábrelo si te atreves. Ábrelo. Que algunos vean lo que es. Que siempre hay alguien mejor. Bueno. ¡Entero! Verde imperial supremo de vidrio completo. ¡Qué tamaño! ¡Qué jade de vidrio tan puro! El joven Ramírez se hará rico. Andresito, eres el mejor. Ernesto, ¿y ahora qué? ¡Qué suerte tienes! La apuesta de hoy, tú ganaste. Logro desbloqueado. Ruptura del destino del elegido. Obtienes aura dorada de protección. Durante 30 segundos tras invocarla, eres inmune a todo daño. Recarga. 5 minutos. Vaya, nada mal. Al menos no temo que por impulso me aplaste. Espera. ¿Algo más, joven Ramírez? Ya que gané la apuesta, ¿no deberías...? ¿Quieres a Lucía? Puedo dársela. Ernesto, no quiero. No hace falta. Yo soy muy comprensivo. Espero que en el mundo los enamorados se unan. Así que, solo di. El joven Ramírez es el más guapo del universo. Andrés, eres un descarado. ¿Qué pasa? ¿No soportas perder? Bien. Yo, Ernesto, acepto perder. Joven Ramírez. El joven Ramírez es el más guapo del universo. Así se siente bien. Ernesto, espérame. El joven Ernesto parecía tan seguro, pero al final... En este negocio no basta con ver la superficie. ¡Increíble! El joven Ramírez hoy nos dejó boquiabiertos. ¿Necesita algo más, señorita Cordero? Me pregunto si el joven Ramírez podría subir al segundo piso. Hay asuntos de negocio que quiero discutir. Claro. Gracias. Joven Ramírez, seré directa. El Salón Tesoro Celestial necesita fuentes estables de materia prima de calidad. Su suerte y agudeza de hoy son admirables. ¿Y entonces? Quiero establecer una alianza a largo plazo. Desde hoy, nuestro almacén de piedras estará siempre abierto. Si su elección da un jade, nosotros lo compraremos al mejor precio. Además,
Le pagaremos un 20% extra de las ventas como compensación. Sé que los Ramírez no carecen de dinero, pero un asesor experto en piedras es un recurso clave para cualquier joyería. Al colaborar conmigo, no solo ganará fama y fortuna, sino que también podrá consolidarse en este negocio. Es toda una experta. Vio que Ernesto no es confiable y se pasó a mi bando. Tiene razón. Si los corderos se alían conmigo, será de gran ayuda para mis próximos planes. ¡Qué oferta tan tentadora! ¿Qué opina, joven Ramírez? Pero yo exijo exclusividad y sinceridad. Ya que la señorita Cordero quiere cambiar de socio, ¿no debería demostrarme que con su ex socio cortó lazos por completo? Joven Ramírez, en los negocios, unirse y separarse es normal. ¿Para qué tanto drama? Ernesto y yo solo nos aprovechamos mutuamente. ¿Aprovecharse? Señorita Cordero, hablemos claro. ¿Qué clase de persona es Ernesto? Lo sabemos muy bien. Si hoy pudo perder ante mí frente a usted, mañana podría hundirse en otro lado. Si me elige, lo que busco no es solo negocios, sino lealtad. Joven Ramírez, se mete demasiado. Andresito tiene razón. A ese estafador, mejor alejarse pronto. Ay, señorita Cordero. La familia Cordero en Ciudad Esperanza seguro no depende solo de las piedras. Claro. ¿Y si le digo que si me elige, el futuro no se limita a las piedras, sino un juego mucho más grande? Lo que Ernesto pueda darle, yo también puedo darle. Y lo que él no pueda darle, yo también puedo darle. Pero la condición es que debe elegir bando. Además, detrás de mí está toda la familia Ramírez. Joven Ramírez, ese juego más grande, ¿a qué se refiere? Decirlo ahora es muy pronto. Pero solo debes saber una cosa. Si me elige, lo que obtendrá en el futuro será mucho más que las piedras del Salón Tesoro Celestial. El camino a la ascensión se rompió. Ahora Ernesto buscará hierbas para forjar su cuerpo. Esta vez, debo dar el primer paso. Bien. Cortaré con Ernesto. Haré un anuncio de que el Salón Tesoro Celestial solo trabajará con los Ramírez. Bien. Buena decisión. Entonces, que nuestra colaboración sea. Excelente. ¿Te atreves a insultarme en público? Haré que desees estar muerto. Ernesto, mejor déjalo así. Ahora las familias Cordero y Murillo están apoyando a Andrés. No lo dejaré así. Los Cordero no se traicionarían así. Él solo es alguien con mucha suerte. Le mostraré qué es el verdadero poder. Aló, Pantera. Hazme un favor. Sí. Al chico Ramírez. Quiero que en 3 días termine en el hospital. Andresito, aunque esa mujer, Rebeca Cordero, aceptó colaborar, Ernesto sufrió una gran humillación hoy. Seguro no lo dejará así. Lo sé. Un perro acorralado. Así es divertido. Según la historia original, ahora Ernesto buscará la medicina. Si no recuerdo mal, la medicina ancestral que obtendrá potenciará su fuerza al máximo. Aunque sin la piedra dragón de Jade no podrá ascender, lo dejaré que obtenga esa medicina. Misión secundaria activada. Eliminar a los sicarios de Ernesto. Se detectó que Ernesto contactó al luchador el Pantera Portador. En 24 horas resuelva esta crisis. Qué rencoroso es. El Pantera. Recuerdo que en la historia original era el sicario inicial de Ernesto. Es muy cruel y simple. Perfecto. Lo usaré para probar mi nueva aura dorada de protección.
¿Estás bien? Joven Ramírez, alguien me pidió que te diera un mensaje. No seas tan arrogante. Te van a golpear. Así que eres el que mandó Ernesto. Soy yo. Andresito, no bajes. Llamaré a los guardaespaldas. Tranquila. Espérame 30 segundos. Ernesto mandó a este grupo de inútiles. Me subestima demasiado. ¿Aún te atreves? Joven Ramírez, si yo fuera tú, me rogaría de rodillas ahora, en vez de provocarme. ¿Oh? ¿Tú crees que te merezco? Solo eres el perro de Ernesto. ¿Qué dijiste? Chico, ¿qué boca tienes? Hoy te haré probar cómo se rompen los huesos. Aura dorada de protección. ¡Ataque! ¡Activar! ¿Qué? Lárguense. Joven Ramírez, por favor. No me mate. Me equivoqué. Regresa y dile a Ernesto que si quiere jugar sucio, yo juego hasta el final. Pero la próxima vez, que mande a alguien que pueda pelear. ¡Largo! Vámonos. Andresito, ¿desde cuándo eres tan fuerte? Claro. Siempre he sido fuerte. Solo suelo ser discreto. ¡Qué engreído! Jaja. Ernesto, esto apenas empieza. Tus garras te las cortaré una por una. Andrés, preparé esto anoche. Un contrato de asesoría exclusiva y un detalle. Es mi agradecimiento por el verde imperial supremo de ayer. Detectadas 3 piezas de jade puro. Pura hasta el 85% o más. Vaya, 3 piedras de primera. Rebeca Cordero es muy generosa. Parece que quiere apostar por mí. Pero en la historia original era muy cercana a Ernesto. Debo probarla. Demasiado amable, señorita Cordero. Sobre la cooperación en jade, claro que me interesa. Pero últimamente otro campo también me llama la atención. No sé si la señorita Cordero ¿querría jugar conmigo? ¿Se refiere al gran plan del joven Ramírez? Algo así. Pero no del todo, solo un entrante. Señorita Cordero, sobre la medicina ancestral, ¿qué opina? ¿Medicina ancestral? La familia Cordero sí incurre en la herbolaria, pero las ganancias de este sector son muy estables. ¿El joven Ramírez tiene alguna idea? Últimamente he estado buscando la raíz sagrada de 7 hojas, sobre todo de más de 10 años. Si la señorita Cordero tiene tiempo, podría comprarme algunas. No tema comprar muchas. Cuantas sea, la familia Ramírez las pagará el doble. ¿Raíz sagrada de 7 hojas? Es una hierba muy común. ¿Hay alguna razón? Señorita Cordero, solo compré ya. Y sobre la razón, cuando las consiga, lo sabrá. Bien, investigaré al respecto. Y le daré respuesta pronto, joven Ramírez. Bien. Entonces esperaré, señorita Cordero, sus buenas noticias. ¡Ingrata! ¡Mira lo que has hecho! Por romper tu compromiso con Andrés, la familia Mendoza perdió el 90% de los pedidos. Ahora la familia casi está en quiebra.
Papá, yo. No me llames papá, te lo advierto. Por le ruegas, Andrés, que cambie de opinión. La familia Mendoza no te tiene como hija. ¿Qué pasa, Lucía? Ernesto, Andrés es muy cruel. Cortó a la familia Mendoza todas las colaboraciones. Ahora la familia no aguantará más. Necesitamos mucho dinero. ¿Solo eso? Pensé que el mundo se acababa. Pero... Tranquila. El Pantera se descuidó la última vez. Andrés solo sabe jugar con el dinero. Un verdadero fuerte nunca le importa eso. Tranquila. La familia Mendoza no caerá. Pronto, todos sabrán que el hombre que elegiste es 1000 veces mejor que Andrés. Entonces, no solo la familia, todo el panorama de Ciudad Esperanza cambiará. ¿De verdad? Ernesto, ¿de verdad tienes solución? Claro. Cámbiate. Te llevaré a ver a alguien hoy. ¿A quién? A mi mentor, el que nos ayudará a salir de esto. En la medicina ancestral es el verdadero rey. Claro, esto también es la señal de mi ascenso. Andrés, en el mercado, las raíces sagradas de 7 hojas de más de 10 años son unos 60 kilos. Seguro hay más en manos de campesinos o de vendedores. Muy bien. Sigue filtrando sobre esas reservas. El precio sube un 10%. Andrés, nuestras compras tan grandes de hierbas poco comunes ponen presión en los fondos y ya llamamos la atención de la competencia. ¿No deberíamos ser más cautelosos? Los fondos no son problema. Todas las raíces sagradas de 7 hojas que compró la señorita Cordero, tú las supervisarás. Y en nombre de la Reserva Privada Ramírez, compra todas. Además, al precio de mercado, paga el 130%. Y aparte, reserva el 30% para la señorita Cordero, como su recompensa. Sí, joven. Andrés, esto... La señorita Cordero nos dio buenos contactos y datos. Esto vale el precio. Señorita Cordero, por favor, prepárese. Mañana iré a la montaña. ¿A la montaña? ¿A qué irá? A ver a alguien. Alguien que de verdad tenga buenas mercancías. Andrés, ¿con quién vamos a reunirnos? Este lugar ya está muy lejos del mercado de hierbas. Más adelante, ni siquiera hay un buen camino. El propósito de este viaje es solo uno. Ir a ver a un tal Don Matías. ¿Don Matías? No lo conozco. En la lista de la familia Cordero no debe estar. ¿Es muy bueno? Los nombres en la lista son de canales públicos. La buena mercancía, sobre todo las hierbas silvestres místicas, solo está en manos de los que viven en la montaña, que la conocen y respetan, los viejos recolectores. No van al mercado, y allá quizás no reconozcan sus cosas. Dices que en manos de Don Matías podría haber de más de 10 años la raíz sagrada de 7 hojas. Esa raíz es solo el entrante, y el plato fuerte aún no empieza. Si no recuerdo mal, en la obra, la clave para que Ernesto avance es este Don Matías. Aunque no parezca, es un genio de la hermandad de los sabios de la medicina. Cultiva hierbas preciosas. Cada una dicen que es un tónico de gran calidad. Andrés, sobre hierbas, parece que sabes mucho. Un poco. Se ve muy común. Don Matías, perdone la molestia. Este es el genio de la hermandad. Igual que en la obra original, se ve muy común. ¿Ustedes, a comprar? Estas que secan, si les gustan, llévenselas. Estas son cosas comunes. No me interesan, don Matías. Vine desde muy lejos a visitarlo. Claro que quiero ver buena mercancía. ¿No entienden? Aquí solo hay esto secando. Don Matías, seré directo. Conozco sus reglas. Su mercancía solo la vende a los entendidos y a los afortunados. No preguntaré de su origen, ni negociaré. Si es lo que busco, el precio usted decide. Además, creo que sobre hierbas sé bastante.
Si cree que no conozco la mercancía, me iré de inmediato. Y no lo molestaré más. Joven, qué arrogante eres. Vamos, hablemos adentro. Espérame aquí. Dime, ¿qué hierbas necesitas? Mi pequeño jardín, aunque tiene pocas variedades, en cuanto a rareza, en todo el mundo, no hay otro igual. Claro. Mi querido maestro. También lo decía. ¿Tu maestro? Mi querido maestro murió hace años. Pero antes de morir, suspiró varias veces que tenía un hermano de gran talento. Su arte de cultivar y su saber de hierbas, incluso él no podía igualarlo. Para la hermandad, es un genio único. ¿Tú quién eres realmente? Tontito, te tengo en mis manos. Mi maestro dijo que mi tío maestro es humilde, no busca fama y prefiere vivir en el bosque. Lástima que su gran talento se pierda bajo la tierra. Al hablar de él, siempre lamentaba. ¿Acaso tu maestro es...? Soy Andrés Ramírez, discípulo 36 de la Hermandad. Al verlo hoy, tío maestro, veo que mi maestro decía la verdad. Ahora que está aquí, acepte mi reverencia. Tío maestro, acepte mi reverencia. Bien, buen chico. Levántate. No pensé que tras el declive de la hermandad aún habría un sucesor. El cielo es justo. No se perderá la verdadera herencia. Lástima por mi hermano. No se entristezca, tío. Mi maestro, antes de morir, me aconsejó que su generación cumplió su misión. Con la nueva era, debemos avanzar. Bien dicho. Digno discípulo de mi hermano. En la nueva era, ustedes los jóvenes deben brillar. Muy bien. No avergüenzas a la hermandad. Tío, se excede. Vamos, ya que somos familia, mi jardín de hierbas elige lo que quieras. Lo que te guste. Llévate. Vamos. Este jardín lo he dedicado gran parte de mi vida. Usando secretos de la hermandad, atrajo la energía de la tierra y lo cuidé con esmero. Lo que hay aquí no se encuentra en el mercado. Como eres el heredero de la hermandad, supongo que estas hierbas las reconocerás, ¿verdad? Son ellas. Son exactamente como en el libro. Tío, estas me suenan. ¿Tú las conoces? Mi maestro me habló de hierbas clave. La raíz suprema imperial es opia. La hierba dragón de jade tiene raíces como madera seca y enredaderas como venas. Y la flor de primavera aromática, sus hojas parecen insectos. En primavera, al llegar la primavera, emite un aroma único. Tío, ¿tengo razón? Buen ojo. Que las reconozcas es raro. Así es, estas son las mejores del jardín. Sus propiedades se complementan. Parece que mi hermano te enseñó sus secretos más valiosos. Tómalas. Gracias, tío. Logro desbloqueado. Robar la suerte de Ernesto. Progreso de la misión principal aumenta al 50%. Recompensa. Forja básica. Nivel cuerpo de bronce. Así se siente la forja inicial. Con razón en la novela, cuando Ernesto obtuvo estas hierbas, su poder se disparó. Esta suerte, ahora, es mía. Niño, toma esto también. Tío, ¿esto es? Esta semilla rara la tuve por casualidad. Yo no pude cultivarla. Si es tu destino y eres el heredero de la hermandad, tal vez en tus manos reviva. Gracias, tío. No te defraudaré.
Obtienes un tesoro supremo. Semilla mística del dragón. Incubación automática activada. 1%. Vaya, qué sorpresa inesperada. Este elixir es una medicina divina. Ernesto, tu camino ahora yo lo ancho cada vez más. Este lugar es muy aislado. ¿Ese don Matías? ¿Es de fiar? Tranquilo, es heredero directo de la hermandad. Ha vivido recluido por años. Su arte de cultivar hierbas inspira admiración hasta en los ancianos. Nuestro maestro lo guió. Tienen un vínculo. Si encontramos la hierba correcta. La herida del maestro no solo es su problema. La hierba principal para tu cuerpo también debe estar lista. La próxima marea de energía es el mejor momento para tu cuerpo de bronce. Si la pierdes, quién sabe cuándo volverá. Ernesto, ¿de qué hablan? De métodos antiguos. No importa. Solo si el maestro se recupera, mi fuerza llegará a otro nivel. Entonces, los problemas de los Mendoza se resolverán fácilmente. Y sobre ese tal Ramírez, si se atreve a ser insolente, no dudaré en hacer que desaparezca. Ernesto, confío en ti. Señorita Cordero, ¿qué hace aquí? Qué casualidad, señor Delgado. Señorita Mendoza. Él es mi mentor, Fernando. Ella es de la familia Cordero, la señorita Rebeca Cordero. Señorita Cordero. El joven Ramírez me dijo que en esta montaña vive un maestro de hierbas y que tiene tesoros raros. Mi familia Cordero vende hierbas, así que vine a probar suerte. ¿Joven Ramírez? ¿No será Andrés? ¿Andrés? Andrés, ¿qué haces aquí? Este chico llegó rápido. Menos mal que llegué primero. Hermano Ernesto, esta montaña no es de tu familia. Vine a ver a don Matías. ¿Acaso necesito tu permiso? Andrés, qué descarado. Como un perrito faldero siguiendo a Ernesto. ¿No soportas que otros tengan éxito? Oye, señorita, cuide sus palabras. Yo llegué primero. Don Matías, soy Fernando y traigo a Ernesto. Mi maestro, don Aurelio, nos pidió saludarlo. ¿Discípulo de Aurelio? ¿Cómo se encuentra? Gracias por preguntar. Está bien. Vengo a pedirle un favor. Don Matías, necesito urgentemente la hierba dragón de jade, la flor de primavera aromática y otras hierbas para salvar a mi maestro y ayudar en mi cultivo. Pagaré el precio que pida. Se lo ruego. Estas hierbas que pides son verdaderas joyas. Lástima que llegaste tarde. ¿Otra vez tú? Oye, hermano Ernesto, en los negocios primero los primeros, quien pague más. Tú llegaste tarde, ¿y ahora me echas la culpa? No te culpes. Andrés es mi sobrino, de la hermandad. Hoy vino a verme y a buscar hierbas. Por sentido común, le daré prioridad a él. Sobrino. Don Matías, la hermandad es estricta. Andrés es el primogénito de los Ramírez de Ciudad Esperanza. ¿No habrá un error? Exacto. Seguro te engañó. Andrés es astuto y descarado, y finge bien. No es de la hermandad. Él solo vino a robar mis hierbas. Tío, ya lo había dicho. Hay que ser discretos para evitar problemas. Siendo así, entonces probaré mi identidad. En sus últimos años, mi maestro bebía solo bajo el viejo árbol. Cuando se emborrachaba, murmuraba para sí. La mayoría de sus palabras eran de arrepentimiento. Yo lo escuchaba, pero no me atrevía a preguntar. Pero una frase suya, ciruelas en almíbar, la decía muy claro. Aunque la escuchaba, nunca supe su significado. Ciruelas en almíbar. Andrés, ¿no puedes inventar algo mejor? ¿Qué secreto de la hermandad es este? Seguro es de tu infancia, cuando te atraparon robando dulces. ¡Qué absurdo! Don Matías, estas tonterías son un insulto a la herencia de la hermandad. Don Matías, usted. Tranquilo. Don Matías, ¿qué quiere decir?
Claramente está inventando todo. De joven lo veía muy charlatán. Creía que solo decía tonterías, patrañas. Lo veía viejo y lento, que sus lecciones eran obsoletas. Hasta que llegué a esta edad y me despertaba en la madrugada recordando una tarde olvidada. Entonces entendí. No hablaba de ciruelas. Así es. Eres de la hermandad. Porque mi maestro, antes de fallecer, al tomar nuestras manos, dijo eso por última vez. ¿Qué? ¡Imposible! Listo. Este golpe de nostalgia siempre funciona. Sobrino, fui un ciego. Al decir eso, sin duda eres discípulo de mi hermano. Si en la farmacología tienes algún problema, ven a buscarme. Esta puerta siempre estará abierta. Gracias, tío, por su tiempo. Me retiraré. Vamos. Don Matías, ¿y la hierba que te di? Fui muy claro. Como ya es de mi sobrino, es suya. La regla del jardín es primero en llegar. No hay discusiones. Pero esa hierba para mí... Hermano, ¿qué hacemos ahora? ¿Y si hablo con Andrés? Imposible. ¿Bajar la cabeza ante él? Jamás. Ernesto. ¿En qué momento estamos? ¿Aún te importa tu orgullo? Andrés solo quiere la hierba por dinero. Solo le pagamos. Pero si no tenemos esa hierba, la salud del maestro. ¿Y tu cultivo? ¿Qué harás? ¡Tras él! ¿Y si no quiere venderla? Entonces no tendrá opción. Vamos. Andrés, ¿de verdad eres el sucesor de la hermandad? Ay. Antes, solo quería actuar como un hombre común contigo. Ya que me descubriste, no fingiré más. Me revelo. Así es. Soy el único sucesor. De la hermandad. Señorita Cordero. Vaya, ¿Ernesto el hermano vino a despedirnos o quiere unirse a mi hermandad para aprender de verdad? Señorita Cordero, seré directo. Andrés obtuvo unas hierbas de don Matías que son cruciales para nosotros. Le ruego que nos las venda. Póngale el precio que quiera. Señor Delgado, el joven Ramírez obtuvo esas hierbas por mérito. No es decisión mía. Joven Ramírez, mi hermano las necesita para salvar una vida. Si nos las vende, nuestra hermandad le estará en deuda. El precio le satisfará. Al ayudar a otros, se ayuda a sí mismo. Fernando, el hermano exagera. La próxima semana el Salón Tesoro Celestial tendrá una subasta de tesoros. Entonces le pediría a la señorita Cordero que ponga las hierbas en subasta. Si de verdad las quiere, puede participar. Será justo y sin engaños. Andrés, sin vergüenza, te llamas sucesor de la hermandad y profanas las hierbas por dinero. Le diré a don Matías y le revelaré tu hipocresía. ¿Sucesor de la hermandad? El sucesor también tiene que comer. ¿Vender hierbas por dinero no es lo más lógico? Tal vez podamos construir unas escuelas. Es mejor que ciertos tipos que usan la fuerza. Hermano, te lo diré por última vez. Deja las hierbas, si no, no saldrás con vida de esta montaña hoy. Alerta. Detectado el protagonista Ernesto. El nivel de homicidio superó el límite seguro. Maldición. Solo pensé en hablar y olvidé que es un OP que pega en serio. El espejo solo me hace resistente. La aura dorada solo dura 30 segundos. ¿Qué hago después de 30 segundos? Hermano, cálmate. Joven Ramírez, ya que habló de subasta, sigamos las reglas. Acordado. La subasta de la próxima semana. Iremos a pujar. Al más alto postor. Espero que cumpla, joven Ramírez. Y no haya más. Bien, hermano. ¡Vamos!
Joven Ramírez, ¿está bien? Estoy bien. El camino de la montaña es un poco accidentado. Solo me mareé un poco. Joven Ramírez, parece que se fija mucho en Ernesto. ¿Es por Lucía Mendoza? Señorita Cordero, no bromee. Él es quien siempre me busca. Además, esta vez, nosotros llegamos primero. Cierto. Pero siento que el Ernesto de ahora es diferente al de antes. Todos cambiamos. No puedo relajarme. Debo mejorar mi fuerza rápido. Si no, algún día, si lo dejo sin salida, temo que no se quedará en palabras. Vamos, señorita Cordero. ¿Por qué me detienes? La hierba está aquí. Podíamos tomarla. ¿Para qué hablar? ¿A qué esperamos? ¿A la subasta? Hermano, cálmate. Piensa, ¿de quién es este territorio? ¿Y qué si es el monte de don Matías? Ya le dio la hierba a Andrés. Justo porque lo aceptó como su sobrino. Si actuamos aquí, no robaremos a Andrés, sino a la hermandad. Nuestro maestro tiene lazos con ellos. Hoy venimos por la hierba. Si los ofendemos por impulsos, luego, ¿cómo veremos a nuestro maestro? Entonces... ¿Y dejamos que ese chico se jacte? Solo es una subasta. Andrés quiere dinero. Usaremos dinero para ganar con honor. El cómo no importa. Lo que importa es la hierba. Entonces don Matías no podrá decir nada. Ernesto, Fernando tiene razón. No actuemos por impulso. No te preocupes por el dinero. Le hablaré con mi papá al volver. Aunque junte todo el dinero que podamos, te aseguro que tendrás la hierba. Bien. Haré lo que dices, hermano. Esperaré a la subasta. Quiero ver qué trucos le quedan a Andrés. Semilla legendaria del elixir dragón nivel mítico. Progreso de incubación, 11%. Progreso de incubación, 11%. Efecto. Progreso insuficiente. No se puede analizar por completo. 11%. En la obra original, esto lo consiguió Ernesto en la mitad en una subasta clandestina por pura suerte. Lo incubó 3 años. Al madurar, lo ayudó a superar el forjado corporal y alcanzar el estado dorado. Y ahora de repente cayó en mis manos. ¿Será porque lo intercepté tan bruscamente? La trama ya empezó a autocorregirse o desviarse. Parece que no puedo depender solo de la obra original. Debo ser más cuidadoso. Que venga don Ignacio. Joven, como ordenó. Nuestros hombres ya están listos. La señorita Cordero ya está al tanto. Cooperará en el momento clave. Perfecto. Ernesto. ¿Crees que es solo por dinero? Pero cada paso que das al entrar aquí es una trampa que preparé para ti. La gente está lista. El escenario está listo. Hoy no te dejaré llevar la medicina tan fácil. Señores, la subasta de hoy comienza oficialmente. Los fondos están listos. El aporte de la señorita Mendoza también. El presupuesto es amplio. Suficiente para ganar. Ernesto, todos los joyeros que me dejó mi madre, los hipotequé. Esta vez lo lograremos. Tranquila. Después de hoy, te compensaré el doble. Lo que quiero hoy, nadie me lo quitará. El primer artículo es Jade Esmeralda del Mar Oriental. Precio inicial, 200.000 euros. 200.000 euros. 400.000 euros. Ernesto, algo raro. Por lo general, las hierbas irían antes del jade o entre medias. Ya terminaron con el jade y no hay hierbas. Andrés probablemente dejó las hierbas para el final. Así nos va a costar mucho más. Te preocupas de más. Pase lo que pase, hoy preparé el doble del presupuesto. Así que lo llevaré. Si falta dinero, subiré la oferta. Pago lo que sea. Ahora, lo que todos esperaban. La sesión de hierbas raras. El primer artículo es de 50 años. Una porción de hierba dragón de jade. Un excelente tonificante. Precio inicial, 500.000 euros. 600.000 euros. 1 millón de euros. 2 millones de euros. Ernesto, bienvenido a la trampa.
¿Y este primer precio, qué te sabe? €3 millones. 3 millones de euros. 1. 3 millones de euros. 2. 3 millones de euros. 3. Felicidades, señor Delgado, por la hierba dragón de jade. Al fin logramos otra. 3 millones de euros por la hierba dragón de jade. Este artículo ya superó nuestro presupuesto. Además, no es el ingrediente principal. Y la verdadera meta, la raíz suprema imperial, temo que... Andrés claramente armó un plan para subir el precio. Pero ya que entramos en esto, ¿cómo vamos a retroceder? Para los siguientes, excepto los ingredientes esenciales. Con el resto veremos cómo proceder. Bien. El siguiente artículo es la segunda hierba rara. Una flor de primavera aromática. Precio inicial 800.000 euros. 1 millón de euros. 1.200.000 euros. 2 millones de euros. Andrés, las 2 primeras, como planeaste, las dejaste comprar a un alto precio. ¿Cómo repartiremos el resto? Excepto la raíz suprema imperial, si el precio es justo, déjaselos a él. ¿Ah, sí? Joven Ramírez, ¿quiere guardar la raíz suprema imperial para algún propósito? Claro. Guardar esta raíz suprema imperial. Tiene muchos usos importantes. Señorita Cordero, ¿no querías expandir tu negocio? Créeme, será un paso clave. Entendido. Haré los arreglos ahora. Al terminar la subasta, enviaré la raíz suprema imperial a tu casa. Sobre Ernesto, dejémoslo presumir un rato. Felicidades, señor Delgado, por obtener una flor de primavera aromática por 4.2 millones de euros. 60 millones de euros. Segunda. ¿Puedes seguir, hermano? Es la hierba principal más crucial. Lo sé. 61 millones de euros. El señor Delgado vuelve a ofertar. 61 millones de euros. 61 millones de euros primera. 65 millones de euros. ¿Qué? Maldición. Nuestro límite es 63 millones de euros. Llamaré de nuevo para buscar una solución. 65 millones de euros primera. Hermano, no hay tiempo para eso. Compra primero lo del dinero, después dejaré mi orgullo y pediré ayuda a los mayores. Pero hermano, el fraude tiene graves consecuencias. El salón nos bloqueará para siempre y... 65 millones de euros. Segunda. No es momento de pensar en eso. ¿Qué importa más, las reglas o la enfermedad del maestro y tu futuro? Sube la placa. 65 millones de euros. Tercera. Vendido. Pero ya levanté la placa. ¿Por qué no me esperaste? Señor Delgado, el martillo ya cayó. La venta ya se cerró. Por favor, cálmese. Mantenga el orden. Tú, hermano, cálmate. Se acabó. Todo se acabó. Felicidades, Andrés. Todo bajo control. Y a Ernesto le caerá el mundo encima. Igualmente, señorita Cordero. Seguro ganó bastante con esto, ¿no? Todo gracias a usted, Andrés. Seguir sus planes es más seguro que hacerlo sola. Pero sigo con curiosidad. Esa raíz suprema imperial, ¿para qué la va a usar? En unos días lo sabrás. Gracias por tu esfuerzo hoy. Los trámites posteriores le encargo que los gestione. Ya me voy. Con cuidado, Andrés. ¿Quién? Nuestro ilustre joven Andrés. ¿Te lo estás pasando bien? Escuché que siempre estás con la señorita Rebeca. ¿Planeando algo grande? Bien, es trabajo. Pero, señorita Murillo, ¿tu forma de recibirme no es demasiado especial? No finjas. Habla. ¿Por qué estás con otra mujer? ¿Acaso te llevaría a causar problemas? En ese lugar se necesita una socia como Rebeca Cordero, no una que me distraiga protegiéndola, heroína. ¿Esa es la razón por la que estás con ella? Claro. Pero la diversión apenas empieza. ¿Quieres unirte?
¿Quién querría estar con otra mujer? Una mujer celosa es más divertida que una subasta. Excepto la raíz suprema imperial, las hierbas que necesitamos ya casi las tenemos. Y la raíz sagrada de 7 hojas, por el momento solo hay de menos de 10 años. Aunque sirve, el efecto será menor. ¿Eso afectará? Sería iluso decir que no. Pero la raíz suprema imperial, puedo encontrar una alternativa. Podemos usar otra cosa. ¿No dijo el maestro que la raíz suprema imperial es clave? Sí, es clave. Pero no es que no pudimos conseguirla. Si solo hablamos de sus propiedades, sí podemos buscar una alternativa. Pero el efecto se reducirá bastante. Tranquilo, Ernesto. En mi casa. No. Usamos tantos recursos esta vez y no logramos el objetivo. Oye, Fernando, esa fórmula que te mencioné antes, ¿qué te parece? ¿Tienes pensado? Exacto. En nombre de tu herbolaria, abrir una empresa. Sí que es una buena idea para ganar dinero, pero ¿cómo vas a tener tiempo ahora? La salud del maestro importa más. Esta vez gasté mucho dinero tuyo y de Lucía. Tengo que hacer algo por ustedes. Ernesto, estoy bien. Pero si dejas pasar este entrenamiento, la próxima vez... No importa. Las oportunidades se repiten y las hierbas se pueden buscar. Pero esta vez haré que ese tal Ramírez pague el precio. Andrés, ¿entrarás al sector de suplementos? Esto no es muy repentino. Esta es nuestra ficha clave para entrar al mercado. Andresito, ¿por qué te interesas de repente en esto? ¿No será por culpa de ese Ernesto otra vez? En parte, pero no del todo. En la obra, Ernesto usó la medicina tradicional como su carta para triunfar en el sector. Luego, con el apoyo de la genio médica doctora Luna Suárez, despegó por completo. Para derrotarlo, hay que atacarlo por todos lados. Andrés. No quiero desanimarte. El sector de suplementos es muy regulado y competitivo. Faltan experiencia en I+D, producción y distribución. Entrar así de pronto es muy arriesgado. ¿Y la fórmula? Tengo fórmulas ancestrales de mi hermandad. Seguras y suaves, fortalecen la vitalidad y retrasan el envejecimiento. Dirigidas a las ansiedades de la élite actual. Si Andresito dice que sí, seguro que funcionará. Los Murillo lo apoyamos. Te daremos fondos y contactos. Señorita Cordero. El juicio del joven Ramírez nunca ha fallado. El Salón Tesoro Celestial también participará. Fondos y canales de lujo, yo lo coordinaré. Pero la seguridad y cumplimiento son imprescindibles. Tenemos que ir paso a paso. La prudencia de la señorita Cordero es justo lo que este proyecto más necesita. Entonces, un placer colaborar. Doctora Suárez, este es mi colega, Ernesto. Colega, esta es la doctora Luna Suárez, actualmente en la Facultad de Medicina. Es investigadora invitada, se especializa en biología médica y su combinación con la farmacología tradicional. Doctora, un placer. Demasiado amable, señor Delgado. El señor Morales me dijo que tiene para unas fórmulas antiguas nuevas ideas de aplicación. Me interesa. Empecemos ya. Esta fórmula base suya tiene un toque único. En teoría es viable. ¿La doctora quiere decir ¿Que la teoría no es la práctica? Falta respaldo de datos clínicos y no hay pruebas de toxicidad. No puede salir al mercado. Doctora Suárez, también queremos terminar pronto los experimentos iniciales. ¿Sería tan amable de actuar como consultora para guiar nuestra investigación y perfeccionar los datos? Claro. De por sí, en esta área me interesa mucho. Pero debo participar en todo el diseño del experimento. Los datos deben ser reales y transparentes. Por supuesto. Bienvenida, doctora Suárez. Director Ramírez, según su solicitud, reducir el componente activo 20%, la biodisponibilidad caerá por debajo del 3%. ¿Acaso hay algún problema? Esto
casi pierde todo valor medicinal. Los consumidores no notarán nada. ¿Cómo vamos a venderlo? Vendemos seguridad. Vendemos un producto que no causará ningún problema. Recuerde, nuestro público objetivo no son jóvenes que buscan resultados inmediatos, sino adultos mayores que buscan seguridad. Temen tener problemas o efectos secundarios. Por eso, ser inofensivo es el mejor atractivo. Pero, según los informes, Ernesto aceleró su progreso. Dicen que contrató a una doctora como asesora. ¿Nuestra estrategia de marketing no es demasiado conservadora? Señorita Cordero, ¿cree que el suplemento su ventaja clave es que...? Por supuesto, regular el cuerpo y mejorar la salud. No. Es la tranquilidad. Es la seguridad absoluta. Recuerde, la seguridad es el 1. Y la eficacia los ceros. Sin el 1, los ceros no sirven. La potencia de Ernesto es un arma de doble filo. Si ocurre un problema, sería un desastre. Pero estos datos son muy malos. ¿No habrá problemas al registrarlo? Que cumpla. Destaca el cuidado suave a largo plazo, sin efectos secundarios. Recuerde, quiero que nadie salga lastimado. Aunque sea solo tranquilidad mental, el negocio durará. Sobre la fórmula, sigue la concentración máxima segura. El riesgo debe ser 0. Entendido. Actualizaré el discurso de marketing. Bien. Calcularé la concentración ahora. Doctora Suárez, disculpe. Fernando dijo que usted ya tiene conclusiones preliminares. Quiero avanzar rápido con el proyecto, así que vine directo. No avisé antes. Bien. Justo te daré el informe. Doctora Suárez, su equipo es muy completo. Con una experta como usted al mando, creo que nuestro proyecto evitará muchos errores. Demasiado amable, señor Delgado. Frente a los datos científicos, solo podemos ser objetivos. Ya revisé su fórmula. Según mis conclusiones preliminares, la concentración original del 15% del principio activo es demasiado alta, y su consumo prolongado podría tener riesgos. Entonces, ¿sugiere reducir la concentración? Mi recomendación es reducirla al menos a la mitad. Si no, no recomiendo pasar a la producción. Es por responsabilidad con los consumidores y también con el proyecto. Doctora Suárez, entiendo su precaución, pero el mercado no espera. Andrés Ramírez ya tiene su empresa lista para abrir. Ellos se enfocan en la seguridad. Si somos muy conservadores, no ganaremos mercado. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Son conclusiones científicas. No es un asunto de negociación. Si supera el 7.5%, el nivel de riesgo aumentará. No puedo arriesgar la seguridad por el mercado. Entiendo. La seguridad primero. Pero el tiempo es dinero. Andrés ya está preparando su lanzamiento. Si nos retrasamos, perderemos la oportunidad. Oiga, ¿qué le parece esto? Dejemos la concentración en 7%, que es menos que el 7.5% que sugirió. Y las pruebas las haremos trabajando horas extras. No retrasaremos el lanzamiento, ¿de acuerdo? Está bien. Pero tengo 3 condiciones. Primero, se deben hacer todas las pruebas. Nada se salta. Segundo, tras el lanzamiento, debe haber un sistema de seguimiento. Si ocurre alguna reacción adversa, debe retirarlo de inmediato. Tercero, no modifique la fórmula sin permiso. Debe producir y registrar la versión del 7%. Claro, como usted diga. Descuide, no modificaré la fórmula sin permiso. En cuanto a las pruebas, mi equipo la apoyará en todo momento. No la molestaré más. Regresaré a organizar las pruebas. Gracias por su esfuerzo estos días. Esperemos que cumpla su palabra. No sea tan impaciente por el mercado. Gracias por asistir. El objetivo de Salud Panamericana es llevar una filosofía de salud segura a cada consumidor. Solo buscamos la tranquilidad. Bien. Escuché que Ernesto también prepara una empresa. ¿No vendrá a molestar? Si se atreve a venir, no se lo perdonaré. Andrés, el hermano. Felicidades. Un día tan importante. ¿Por qué no me avisaste? Ernesto, el hermano, está muy bien informado. Bienvenido. Qué casualidad. Acabo de fundar Fórmulas Tradicionales, Ernesto. Somos colegas, debemos acercarnos. Ernesto, no seas irónico. Viniste sin invitarte. ¿Buscas problemas?
Mariana, habla con respeto. Ernesto vino a celebrar. Señorita Murillo, solo te ha engañado momentáneamente. Probaré quién es el verdadero experto. Cuando venza a Andrés, te salvaré de este pantano de errores. Este tipo tiene el guión narcisista clavado en la cabeza. Salvarme un carajo. ¿Crees que necesito tu ayuda? Señorita Cordero, no pensé que también te rendirías a él. El señor Delgado bromea. El joven Ramírez y yo tenemos una relación comercial normal. Es un beneficio mutuo. Señores, hoy hay muchos amigos interesados en la salud. Como heredero de la medicina antigua, en el local del joven Andrés, de fórmulas tradicionales, Ernesto, de nuestra próxima esencia vital de dragón y tigre, diré un par de palabras. Nuestro producto se basa en fórmulas milenarias para brindar efectos revitalizantes y poderosos. Respaldado por mi reputación y la marca de Fernando de la Casa Salud Vida, es absolutamente eficaz. Reembolso total si no funciona. ¿En serio? ¿Reembolso si falla? ¡Qué arrogante! Este señor Delgado ya era famoso como médico milagroso. Ahora tiene el respaldo de Fernando de la Casa Salud Vida y un doctor en farmacia. De verdad, es muy confiable. Suena muy prometedor. Es mucho mejor que esos suplementos sin efecto. Quiero comprarlo ya y probarlo. Descarado, qué descaro. Ven a hacer publicidad en la puerta de otra empresa y dices puras tonterías. Haré que echen tu estúpido arreglo floral y te echarán a ti también. Calma. Joven Ramírez, no hace falta tanto discurso. No hace falta tanto hablar. Veamos quién gana en el mercado. Vamos. Señor Delgado, había un poco más. Andrés se aprovecha de nuestra apertura para promocionarse. Además, prometió reembolso si falla. Los medios lo cubren todo. Para la promoción inicial será un gran impacto. Señorita Cordero, él nos está ayudando. Cuanto más alto sube, más duro caerá. Entre más alarde ahora y más prometa, más grande será su burbuja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No haremos nada. Seguimos el plan. El enfoque no cambia. Solo esperamos a que su burbuja reviente. Vamos. ¿Lo ven? 10.000 unidades el primer día. Se agotó. ¿Qué les dije? El mercado valora lo real. El producto de Andrés no es rival. Nuestro impulso es fuerte. Las ventas de Andrés son regulares, casi no causan impacto, pero no te confíes demasiado. ¿A qué temer? Las ventas son la mejor prueba. Esa cosa tan débil que tiene, no se siente nada al tomarla. ¿Quién la compraría? Así es. Ernesto es el mejor. Alguien como Andrés no le llega ni a los talones. Señor Delgado, el éxito de ventas es bueno, pero debemos activar de inmediato el plan de emergencia. Con una concentración del 7%, tarde o temprano algunos consumidores tendrán molestias. Debemos establecer de inmediato una respuesta de servicio al cliente y una explicación médica. Doctora Suárez, está muy nerviosa. Aunque algunos tengan reacciones, es porque su salud es muy débil. No es culpa del producto. Nuestro fuerte es la potencia. Es normal sentir algo. Los clientes notarán el efecto. Espera. ¿7%? Ernesto, ¿por qué en este formulario final de producción la concentración es del 10%? ¿El 10%? Señor Delgado, esto no coincide con el 7% de la versión de prueba que firmé. ¿Cambió la concentración sin avisar? Ah, eso. Hizo una prueba limitada antes del lanzamiento. La retroalimentación del 7% fue que no era lo suficientemente fuerte. Y Andrés siempre está vigilando nuestra cuota de mercado. Así que tuve que subir un poco la concentración. ¿No ves que el efecto es más evidente? Revisé las normativas. El 10% sigue siendo seguro. Tranquila. Hermano, algo así. ¿Por qué no lo discutiste conmigo? La doctora Suárez exigió que los cambios requieran confirmación de los tres. Está claro en el contrato. ¿Tú qué es lo que has hecho? Ernesto solo lo hace por el proyecto. ¿Para ganar mercado? Tal vez el 10% no sea nada malo. ¿No ves que las ventas van muy bien?
Señor Delgado, me decepcionó mucho. No es por ganar mercado. Está apostando con la salud de los consumidores. Andresito, no estés triste. El producto es bueno, la reputación mejorará. ¿Triste? ¿En qué momento te parecí triste? Los consumidores se fijan en la potencia de Ernesto y su publicidad de devolución. Lo suave y seguro no atrae tanto. ¿Consideras ajustar la fórmula para que surta efecto rápido? No se cambia. La fórmula es nuestra base. No entiendes. Además, pronto tendremos un aliado. Que nos ayudará por completo a dar la vuelta. ¿Un aliado? Ya verás. La mejor parte apenas empieza. Esta mañana, varios consumidores reportaron que tras tomar la fórmula tradicional Ernesto de la esencia vital de dragón y tigre, en menos de media hora, sufrieron palpitaciones, mareos y náuseas. Algunos ya fueron evaluados. Actualmente, la empresa aún no ha respondido oficialmente. Hay que actuar ya. La empresa debe contactarlos, asumir los gastos, revisar el producto y publicar un comunicado. Si es cierto, retíralo y corrige. ¿Por qué te alteras, doctora Suárez? No podemos perder la calma. Lo importante es controlar la opinión. Primero ocultemos las noticias negativas. No es el momento para manipular la opinión pública. Evitar la responsabilidad solo perderá la confianza de los consumidores. El objetivo de nuestra alianza era crear un producto seguro y eficaz, no lucrarse con la opinión pública como tú. Doctora Suárez, entiendes de experimentos, pero no de sobrevivir en el mercado. Haz lo que te digo. Contacta al equipo de relaciones públicas ya. Parece que nuestra idea de responsabilidad es totalmente diferente. No participaré en lo que siga. Esta es mi renuncia como asesora. Los nerds son muy rígidos. No saben priorizar. Mentor, no te quedes. Contacta al equipo de relaciones públicas. Sigue el plan original. No dejes que sus palabras te afecten. Señorita Suárez, disculpe. Usted es Andrés Ramírez. Director de Salud Panamericana. Y también soy el rival actual de Ernesto. Señor Ramírez, ¿qué lo trae por aquí? Sé, doctora Suárez, que últimamente busca un tema adecuado. Justo puedo ofrecerle esa oportunidad. Señor Ramírez, debe saber que trabajo para el señor Delgado. Invitar a un rival ahora no es apropiado. Además, ¿por qué debería creerle? Porque nuestro objetivo puede ser el mismo. Estos son los datos de Salud Panamericana, de productos, de proceso y lo que hasta ahora ya hemos analizado. Toxicidad, irritabilidad, seguridad a largo plazo y datos brutos. ¿No teme que las filtre? No. Primero, confío en su profesionalismo, doctora Suárez. Segundo, estas fórmulas e ideas ya son lo que promovemos abiertamente. Seguridad y suavidad. No tememos que lo sepan. Por último, confío en que una científica que respeta la vida, sin duda, hará la mejor elección. Este asunto necesito tiempo para pensarlo. Ya le interesa. Parece que no debo apresurarme. Con Ernesto parece haber un problema. Esto hizo que nuestras ventas mejoraran un poco. Debemos aprovechar la oportunidad. Andresito. Andresito. ¿Debemos aprovechar la oportunidad? Ernesto tiene problemas y se ocupa de la imagen. Es una gran oportunidad. Lo que debemos hacer ahora es mantenernos firmes. ¿Aló, doctora Suárez? ¿Ya tomó una decisión? Bien, siempre es bienvenida. Te veo por la tarde. Llegó la ayuda. Señor Ramírez, su fórmula la analicé a fondo. Para ser sincera, parece que son un poco demasiado cautelosos. Es nuestra primera vez con suplementos, así que tememos problemas. Su fórmula base es muy ingeniosa, incluso más racional que la de Ernesto. Pero el efecto de la raíz suprema imperial no se aprovecha al máximo. Obvio.
Esta fórmula es la versión original optimizada por Ernesto al final. Como le faltaba la raíz suprema, tuvo que usar una versión más agresiva. Por eso, necesito a la doctora Suárez, un experto como usted para revisar todo. Puedo hacerles un análisis profundo y optimizar el proceso. Pero tengo una condición. Dígame, si puedo hacerlo, acepto todo. Hasta que el proyecto obtenga resultados académicos publicables, no quiero que se sepa públicamente que participo en este proyecto. Segundo, ayúdeme a revelar la verdad sobre la esencia vital de dragón y tigre. Claro, bienvenida. Mi papá tomó sus medicinas y terminó en el hospital. Son unos estafadores. Les hacen daño. Devuelvan el dinero. Empresa descarada. ¡Devuelvan el dinero! ¿Quién lo hizo? Estos datos. ¿Qué otro medio podría tenerlos? Los datos del reporte son muy precisos. Aparte de la doctora Luna Suárez, quien participó en la investigación clave, no se me ocurre a nadie más. Luna Suárez, esa maldita traidora. Se llevó nuestro dinero y nos apuñala por la espalda. Voy a darle su merecido ahora mismo. Siéntate. Los datos son de Luna Suárez. Pero quien los filtró a los medios y escribió algo tan incendiario, es obvio que es obra de Andrés. ¿Andrés? ¿Cuándo fue que se alió con Luna Suárez? No es imposible. Su producto inútil es un completo desastre. Pero para estas bajezas sí que tiene muchos trucos. ¿Qué hacemos ahora, Ernesto? La polémica sigue creciendo. ¿Por qué te alteras? ¿Cree que con esto puede derribarme? Fernando, contacta ahora mismo a los medios más importantes. Arma un horario para que visiten la fábrica. Entonces, yo mismo lo aclararé. Hola, director Delgado. Varios consumidores presentan palpitaciones y mareos, entre otros efectos, pero usted lo llama variabilidad individual. Sin embargo, datos filtrados internos indican que la fórmula de su producto tiene por sí misma un defecto de diseño por ser demasiado irritante. Los supuestos datos internos son de origen desconocido. Todos nuestros ingredientes son hierbas de calidad, combinadas según recetas antiguas, con efectos notables. Es nuestra verdadera honestidad. Al igual que si alguien es alérgico a los mariscos, ¿se puede decir que los mariscos son los culpables? Sugerimos a los consumidores que, según su condición física, lo tomen con moderación. Usar con moderación, pero nunca anunciaron claramente el reembolso si falla. ¿No es una forma de ignorar los riesgos? Miren estos ingredientes, de calidad superior, controlados en todo momento. Los supuestos riesgos, con una producción estandarizada y un consumo moderado, son totalmente prevenibles. Estamos perfeccionando el manual de usuario. Ya veo, vámonos. Respondiste bien, hermano. Si la entrevista se publica bien, debería calmar parte de la polémica. Sabía que Ernesto no tendría problemas. ¿Cuándo pasó esto? Bien. Hermano, Andrés Ramírez acaba de dar una rueda de prensa junto a varias asociaciones médicas. El tema es exponer que ciertos suplementos, por buscar efectos, ignoran la seguridad del consumidor. Sin nombrarnos, pero apuntan directamente a nosotros. También hay supuestos expertos internos que respaldan su técnica. ¡Qué rápido! Vamos, acortemos la entrevista y volvemos a la empresa. Director Ramírez, siempre ha destacado que la seguridad es vital en suplementos. Sobre la bebida Feroz Vitalidad, por su efecto excesivo, que hospitalizó a consumidores, ¿qué opina? No es una opinión. Es que cada empresa entiende y practica la salud distinto. Algunos buscan el escándalo y nosotros buscamos durabilidad. Son caminos diferentes. Pero el mercado dice que sus productos son conservadores, por lo que son ineficientes y poco competitivos. ¿Qué opina al respecto? Gracias por su apoyo constante. Pero nunca dejamos de investigar y mejorar. Además, ya hemos invitado a la doctora Luna Suárez a ser nuestra asesora especial para investigar juntos. Y el próximo mes lanzaremos un producto absolutamente seguro y científicamente mejorado. Estén atentos. Director Ramírez, ¿significa que el nuevo producto competirá cara a cara con la bebida Feroz Vitalidad? El mercado dará la respuesta más justa. ¿Justo? Andrés, ¿tú te atreves a hablar de justicia? Señores, acabamos de obtener pruebas contundentes. Los supuestos productos seguros y suaves de Andrés
ocultan ingredientes y falsifican sus efectos. La raíz suprema imperial que mostró no se agrega en la producción en la cantidad suficiente. Esto es un fraude descarado. ¡Ah! Falsificación de datos. ¿Qué está pasando? Señor Delgado, bienvenido. Pero las acusaciones requieren pruebas. Entra con acusaciones graves. ¿Ya está listo para asumir la difamación? Claro que tengo pruebas. Los registros de compra de materias primas y las órdenes de producción. Andrés, hoy te quitaré la máscara en público. Aquí está la prueba. Los registros de compra de Salud Panamericana muestran que la raíz suprema imperial del producto, su precio de compra es solo 1/3 del precio de mercado, y la cantidad real es menos del 60% de lo anunciado. Esto es un claro fraude. Andrés, ¿tienes algo que decir? No puedes con Ernesto y usas trucos sucios. Eres un inútil. Dreve, ¿de verdad tiene documentos internos? Qué raro. Estas firmas y números no me suenan en absoluto. Se ve muy tranquilo. Parece preparado. Director Ramírez, responda directamente. ¿Son ciertos estos documentos? ¿Se quedó sin palabras? ¿No te gusta que te descubra la mentira? Por favor, pasen a la última página y miren bien. El código de archivo en la esquina inferior izquierda y el número de auditoría. Código MBPR-11-15-B. MBPR es el código interno de Herbolaria Monteverde. Y en Salud Panamericana, el número de documento uniforme es ARCH. Además, nuestro primer contrato de compra es con Herbolaria Esencial del Valle, no con Monteverde. Exacto. Este contrato se firmó el 3 de febrero de este año. El proveedor es Herbolaria Esencial del Valle, código CPRE, que nunca trabajó con Monteverde. Esta prueba clave contra mi empresa... ¿Por qué lleva nombres ajenos? Esto, imposible. Este contrato, claramente. Ernesto, creíste haber conseguido documentos internos, pero en realidad los preparé para ti. Hoy vas a cosechar lo que sembraste. Ernesto, en lugar de fabricar pruebas para difamar, ¿no deberías preocuparte primero por tu propia empresa? La bebida Feroz Vitalidad tiene una concentración excesiva. Y por las personas con palpitaciones, mareos e internados. Eso es por su condición física. Nuestros productos pasan. ¿Oh? ¿Pasan qué? Ignoraste la advertencia de la doctora Luna Suárez y alteraste la concentración del laboratorio. La concentración segura, en un 10%. Tras el incidente, no retiraste ni te disculpaste. Al contrario, censuraste la noticia, manipulaste la opinión y echaste la culpa a los clientes. ¡Qué persona tan despiadada! Con razón se cayó el rumor. Lo más ridículo es que, cuando no pudo ocultar la verdad, te atreviste a falsificar pruebas para culparnos a nosotros. Ernesto, no es solo falta de ética comercial. Es una completa falta de moral. Andrés, insinuaciones. ¿Tienes pruebas? Pruebas, claro. Estas son pruebas de que la familia Mendoza, en el proyecto de la bebida Feroz Vitalidad, reemplazó hierbas de calidad por hierbas de mala calidad y cobró soborno. Ernesto, ¿no vas a decir que no lo sabías? ¡Mientes! ¡Es venganza! Ernesto, me calumnia. ¿Calumnia? Estas son de la Herbolaria Mendoza, de la compra privada de hierbas de mala calidad. Registros de transacciones, facturas de envío, fecha, monto, variedad. Todo coincide. ¿Quién lo diría? ¡Qué monstruos! Juegan con la vida de los demás. Todo esto es falso. Si es verdad o no, seguro pronto lo sabremos. Olvidé decirte. Con estas pruebas, la policía y los inspectores ya van camino a tu casa. Mamá. Lucía, es el fin. Todo se acabó. Llegó la policía y la Agencia Nacional de Control Sanitario. Cerraron la empresa. Se llevaron las cuentas. A tu papá y a tu tío los arrestaron. ¿Qué? Señorita Mendoza, esta vez, ¿aún dirás que te calumnió?
Tú. Ernesto, basta. No digas más. Menos es más. Vamos. ¡Vamos! Adiós. No los acompaño. ¿Necesitas ayuda? No hace falta. Con todo este escándalo, su negocio ya se puede decir que se acabó. Últimas noticias. El Grupo Mendoza, por presunto fraude fiscal y venta de hierbas adulteradas, ha sido confiscado y sus directivos detenidos por la policía. Su socio, Fórmulas Tradicionales Ernesto, y su producto Bebida Feroz Vitalidad han suspendido sus operaciones para cooperar con la Agencia Nacional de Control Sanitario en la investigación. Andrés, otra vez él. Me ataca por todos lados. Hermano, perdiste y ya. Ese Ramírez es muy astuto. En este mundo, eres muy joven. Vuelve a la montaña, descansa un poco, acompaña al maestro, aún está a tiempo. ¿A la montaña? Imposible. Eso es totalmente imposible. Hermano, tienes que ayudarme, con tus contactos en la hermandad. Usemos métodos extremos. Debo darle la vuelta. Hermano, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿La reputación de la hermandad crees que es para usarla en cosas tan sucias? Ahora solo piensas en pelear y vengarte. Ya perdiste la razón. Si perdí la razón, fue Andrés Ramírez quien me obligó. No es que no quiera, es que no puedo. Hermano, ¿puedes soportar ver la cara de triunfo de ese tipo? ¿Acaso ni tú me ayudarás? Cuídate. Pero... Andrés, actualmente hemos integrado algunos canales de mercado. Las ventas han ido en aumento. En especial, la nueva copia y la versión mejorada. La retroalimentación y la fidelidad son excelentes. La reputación crece. Muy bien, gracias a la gestión de la señorita Cordero. Gracias. Me halaga, Andrés. Es mi deber. Andresito, ¿y yo? Yo también ayudé mucho. Tú también muy bien. Al menos los refrigerios de la tarde se consumen mucho más rápido. Significa que tienes buen apetito. ¡Andrés! Pero quien más debo agradecer es a la profesora Luna Suárez. Me halaga, director. Solo hice mi trabajo. De análisis. Ay, sin la doctora Luna Suárez y sus sugerencias, nuestra versión mejorada no tendría estas ventas. Por eso, eres la garantía de nuestro producto. Este mérito es solo tuyo. Me halaga, director. Es solo el resultado del esfuerzo de nuestro equipo. Misión principal. Ding. Misión principal. Operación empresarial relámpago. Operación empresarial relámpago. Misión principal. Destruir la base de Ernesto. Ding. Misión principal. Destruir la base de Ernesto. Evaluación de misión principal. Destruir la base de Ernesto. Evaluación de progreso. 90%. Evaluación de progreso. 90%. Logro de victoria parcial. Recompensa del sistema. Reflejo de daño. Recompensa del sistema. Reflejo de daño. Notificación. Al sufrir un ataque físico de energía, se activa de forma manual o automática. Al sufrir un ataque físico de energía, la mayoría del daño se reflejará al atacante. Se activa de forma manual o automática. Se reflejará al atacante. Advertencia del sistema. El nivel de colapso del protagonista. Advertencia del sistema. El nivel de colapso del protagonista ha llegado al 100%. Portador, manténgase alerta. Ha llegado al 100%. Al fin no aguantará más. Es tu culpa. Mi maestro dijo que este método es impío y destruye el alma. Quien lo practique terminará como un demonio. Pero si puedo matar a Andrés, aunque me arruine por completo, no me importa. ¿Seguro que no te llevo? Mi chofer está abajo. No puedo volver en mi auto. También estás cansada. Ve a descansar. Por cierto, pasado mañana en la noche, mis padres y los tuyos tienen una cena. Dijeron que tienen que hablar. No llegues tarde. Bien. Ya ve. Chao. Chao.
Alerta. Se detecta alta malicia y fluctuaciones de energía cercanas. Nivel de peligro alto. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No pensé que me descubrirías, joven Ramírez. No pensé que fueras tú, hermano Ernesto. ¿Cómo es que en unos días terminaste así? Si estoy así, es todo por tu culpa. Si no me hubieras perseguido, ¿crees que estaría así? Hermano Ernesto, ¿qué cosas dices? ¿Cuándo te he atacado? Querías a Lucía Mendoza y rompí el compromiso. Querías apostar, bien, y jugué contigo. Querías hierbas, bien, hice una subasta justa. ¿Qué más quieres que haga? Basta de charla. El año que viene será tu cumpleaños de la muerte. ¿Esto cómo es posible? Ernesto, ya es hora de que acabe esta farsa. Olvidé decirte... ¿Esto aún lo recuerdas? Es lo... El día de la apuesta, ambos elegimos. Pero al final lo abandonaste. ¿Esta aura será una piedra mística? Exacto. Debo decir que tu ojo es muy agudo. Lástima que no era tu destino. Ahora me pertenece. Me robaste la oportunidad. Y mis hierbas. Hoy morirás conmigo. Hoy morirás conmigo. El contraataque apenas lo contrarrestó. El poder siniestro de este tipo es tan devastador. Andresito. Andrés. ¿Qué hacen aquí? Rebe vio en las cámaras que alguien se coló en el estacionamiento. Le preocupó por ti, así que nos pidió venir a ver. ¿Esto es...? Ernesto. No sé qué poder siniestro practicó, pero quiso atacarme por sorpresa. ¿Estás bien? Llame a la policía y a seguridad. Ya deben estar por llegar. Andrés, ¿no creerás que esto ya terminó? Ernesto, esta farsa termina aquí. ¿Terminar? Esto recién empieza. Usé mi propia sangre vital para forjar este maléfico aura, y ya está en tu cuerpo. Esta maldición corromperá tu corazón. Aunque venga un doctor milagroso, no podrá salvarte. Ven conmigo al infierno. Andresito, ¿qué te pasó? No me asustes. Andresito. ¡Ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia! ¿Cómo está? Los signos vitales del paciente se han estabilizado. Ya pueden entrar. Pero, por favor, mantengan el silencio. El paciente necesita descansar. Andresito, me asustaste mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Estoy bien. Te ves mucho mejor. El doctor dijo que te recuperaste inusualmente rápido. Director Ramírez, antes tus signos vitales casi habían desaparecido por completo. Es un milagro. Alerta. La maldición avanza. Elixir ancestral del dragón listo. Contiene una gran esencia vital y poder de purificación. ¿Tomarlo ahora para combatir la maldición? Tómalo. Tranquilas, ya estoy bien. Por cierto, ¿y Ernesto? La policía ya lo tiene. Dicen que aún vive. Aún respira. Actualmente está en aislamiento. Ese Gabriel casi te mata. Esta vez no lo dejaremos ir. Yo voy a... Ay, déjalo, Mariana. No hace falta. Ya que ya pagó el precio. Y además, todavía estamos vivos. Con eso basta. Insistir en esto ya no tiene sentido. Andresito.
¿Algún día me cansarás por ser muy bulliciosa? No soy tan capaz como Rebe, ni como la doctora Suárez, tan lista y culta. ¿En qué piensas? Que estés a mi lado ya es más que suficiente. Siempre me consuelas. Te queda bien. ¡Qué hermoso! Rebe, Luna. Antes era muy joven, a veces terca, y decía cosas infantiles. Gracias por siempre tolerarme. Desde hoy somos una familia. Andrés a veces se enoja tanto que se olvida de sí mismo. Les pido que cuiden bien a nuestro hombre. ¡Felicidades! Que el joven Ramírez te tenga su suerte. Desde hoy, cuidémonos. Felicidades, director Ramírez. Andrés tiene suerte. Felicidad para ustedes. ¡Salud! Director Ramírez, felicidades. Salud Panamericana ahora es el referente de la industria. Tras esta crisis, el mercado sabe muy bien quién realmente hace cosas de verdad y respeta los estándares. Nuestros pedidos han explotado. Y las ventas de todos los productos subieron un 300% respecto al año pasado. Y la línea Premium, Infusión Vital, Raíz Suprema, no alcanza para la demanda. La valoración del mercado ya se triplicó. Muy bien. Andresito es el mejor. Claro que sí. Director Ramírez. De Laboratorio Conjunto, el primer informe de seguridad ya se publicó. En la academia y la regulación recibió excelentes críticas. Gracias a todos. Pero este éxito no es solo mío. Es el triunfo de nuestro compromiso con la seguridad y la calidad. En el futuro, seguiremos adelante. Detectado el rival destino, Ernesto. Ha perdido toda su suerte y amenaza. Misión principal terminada anticipadamente, otorgando recompensa final. Felicidades por obtener Pacto Supremo del Destino. Habilidad pasiva. En este mundo, tu instinto comercial, suerte y carisma. Habilidad pasiva. En este mundo, tu instinto comercial, suerte y carisma obtienen un aumento. Obtienen un gran aumento permanente. Felicidades por obtener Pacto Supremo del Destino. Habilidad pasiva. En este mundo, tu instinto comercial, suerte y carisma obtienen un gran aumento permanente. ¿Acaso es el trofeo del vencedor? Nada mal. Ahora, que los novios intercambien los anillos. Señor Ramírez, desde hoy, en la pobreza o la riqueza, en la alegría o la tristeza, se amarán mutuamente. Dígame, señor Ramírez, ¿acepta? Acepto. Dígame, señorita Murillo, ¿acepta? Acepto. Ahora, novio, puedes besar a tu novia. Misión principal. Destino revertido. Completado. Revertir el destino del villano, evitando la muerte de Andrés. Destruir el destino del protagonista Ernesto, arruinando su reputación y quedando solo. Alianzas laborales y emocionales sólidas. Recursos clave del mundo obtenidos. Puntuación final. SSS. Calculando recompensas. Nuevas coordenadas del mundo bloqueadas.